usted nos decía que en Colombia el crimen organizado estaba apoderándose de esas zonas que había dejado pues la guerrilla de las FARC en Colombia. ¿Qué se está haciendo puntualmente para evitar que eso no siga sucediendo y que pues el país está atravesando un proceso de paz y que estas personas no vayan a truncar ese proceso? En estas zonas de consolidación en las que las FARC, honrando su palabra, se han desmovilizado y empiezan hacia las zonas de transición a llegar, existe una economía en la mayor parte de ellas ilegal, asociada a los cultivos ilícitos, a los cultivos de hoja de coca, de marihuana, y hay organizaciones criminales que están detrás de estas fuentes de financiamiento de su actividad criminal. Por eso el Estado en su conjunto, el Ejército, la Policía y la Fiscalía están haciendo presencia en el territorio. Pero igualmente hay un plan que está articulando el propio gobierno, según nos lo ha anunciado, de hacer presencia en estas zonas para un desarrollo institucional y una presencia económica y social de desarrollo regional que tiende a ser muy importante. En lo que tiene que ver con la Fiscalía, estamos haciendo presencia en estos territorios, judicializando a aquellas organizaciones criminales que empiezan a hacer presencia allí. De hecho, que han venido generando confrontaciones sicariales entre ellas mismas a través de una acción de confrontación para tomar posición territorial, y en ese sentido hemos sido muy exitosos con judicializaciones y capturas tempranas a muchas de las personas que forman parte de estas organizaciones. Les advertimos a los compañeros que el señor vicefiscal de Estados Unidos de América, el doctor Kenneth Blanco, hoy no atenderá las inquietudes de los comunicadores sociales. Las preguntas serán para el señor fiscal y el señor ministro. Pregunta Ronald Alirio Rodríguez Porto, de Red Más Noticias. Se prepara Camilo Pinzón, de El Tiempo. Señor fiscal, muy buenas tardes. Acá. Si por favor nos puede dar como detalles de lo que hoy se acordó acá, por favor, en torno a esa cooperación bilateral para frenar, digamos así, los lavados de activos y todo el tema del crimen transnacional y toda esa avanzada que tienen ustedes preparada para quitar los bienes a los criminales. Y en segunda instancia, aquí se produjo un caso en Cartagena que tiene que ver mucho de pronto con el tema de que hubo un rescate de un fiscal estadounidense que estaba secuestrado. Si esas personas vinculadas a ese proceso van a ser pedidas en extradición o van a ser juzgadas aquí en Colombia. Gracias, muy amable. Esta es una cumbre contra el crimen organizado que hemos coordinado con el señor vicefiscal de los Estados Unidos, y a lo largo de los análisis que hemos hecho en los dos equipos de trabajo, reafirmamos que la nueva dimensión en la lucha contra el crimen organizado tiene que ser la incautación y la extinción del dominio de sus patrimonios ilegales. Compartimos esa misma visión, compartimos que esta tiene que ser la dimensión de nuestro compromiso, y en ese sentido hemos definido tareas muy constructivas para avanzar en este empeño y en este frente. Por supuesto, son compromisos de carácter reservado, pero que nos abren la esperanza para que tengamos victorias tempranas en la lucha contra la criminalidad
a través de la extinción del dominio y la incautación de sus activos provenientes de las rentas ilícitas, que derivan no solamente del narcotráfico, también de la minería ilegal, del contrabando, de la corrupción. Hemos identificado que combatir la corrupción, que es un fenómeno hoy global, tiene que ser una prioridad en un relanzamiento de la dimensión de nuestra cooperación bilateral. En relación con la pregunta que usted formula, yo tengo que, en primer lugar, expresar la gratitud del gobierno de Colombia al gobierno de Estados Unidos por la comprensión que tuvo en este impasse, reconocer el magnífico trabajo que pudimos articular con la Policía General de la Nación, que fue francamente exitosa, y la posibilidad de que se pueda llevar a cabo una extradición de esta naturaleza depende de la decisión del gobierno de los Estados Unidos de hacer esta solicitud. Esta solicitud hasta la fecha no la conocemos y será el gobierno de Colombia quien finalmente tome una decisión en esta naturaleza frente a los 4 secuestradores que fueron capturados. Si me permite la opinión del fiscal general de la Nación, vería con entusiasmo que esta sea una expresión de cooperación judicial entre los dos países. Hoy se llevó a cabo la audiencia de legalización de las capturas de estos 4 secuestradores que están ya a buen recaudo de la justicia, y en lo que corresponde a la Fiscalía General de la Nación vamos a continuar prontamente en el desarrollo de este proceso, que se facilita en virtud de la circunstancia de que fueron capturados prácticamente en flagrancia la mayor parte de ellos, y hay evidencia inequívoca del ilícito que estaban cometiendo en la ciudad. Lo más importante para Cartagena es que se muestra una acción efectiva e inmediata de la autoridad, porque tenemos que preservar la seguridad en esta ciudad, y gracias a la decidida acción de la policía y del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, pudimos dar un resultado muy positivo. Pregunta Camilo Pinzón de El Tiempo, se prepara Israel González de El Heraldo. ¿No está? Pregunta Israel González del Heraldo, se prepara Daniel Borges de la FM. Señor fiscal, buenas tardes, ya casi noches. En Cartagena vivimos unas semanas muy convulsionadas previo a la firma de la paz el 26 de septiembre por cuenta de unos hechos delictivos, uno de ellos en Boca Grande, donde una persona, un capo del narcotráfico, tiene casa por cárcel. Se expresó en su momento la preocupación por la gran cantidad de personas con casa por cárcel en la ciudad. Hasta el momento, ¿qué planes ha determinado la Fiscalía para esa situación? Personas de alta peligrosidad que tienen casa por cárcel en Cartagena, y que no es una situación exclusiva de la ciudad, sino que también ocurre en otras partes del país. Muchas gracias. Bueno, la Fiscalía en ese caso en particular ha formulado una petición a la autoridad competente con el objeto de que se reevalúe el tratamiento penitenciario de esta persona y de algunas otras personas, pero en esa materia de política penitenciaria yo creo que el ministro de Justicia nos puede ayudar mucho más, en la medida en que es un área que compete a sus responsabilidades. 2 preguntas. La primera tiene que ver con el convenio, y es para precisarnos un poco quién va a administrar estos patrimonios que serán incautados. Y la segunda pregunta, ya en el territorio nacional, ¿cómo avanza este comité especial que fue al Caquetá para investigar sobre estos asesinatos de líderes campesinos, que estuvo a cargo de usted, que envió al Caquetá?
Quisiera que nos ayudara a precisar cómo va eso. Y la primera pregunta, la repito, es ¿quién va a administrar los patrimonios que serán incautados? ¿Van a ser los dos gobiernos? ¿Va a ser el gobierno de Colombia? Gracias. Esto funciona de la siguiente manera. A partir de la compartición de información, un Estado requirente puede hacer operaciones de incautación, comiso y extinción del dominio de bienes ilegales. A partir del momento en que se produzca la extinción definitiva del dominio, puede el Estado que ha facilitado la información correspondiente y que ha contribuido en el operativo, requerir al Estado donde están radicados los activos y donde se ha obtenido la sentencia en firme, dentro del año siguiente requerir una compartición de los resultados de esa actividad de cooperación. Y entre los países se hará un ofrecimiento de porcentajes en función de la cooperación, del nivel de cooperación, que permita en consecuencia dar lugar al compartir el resultado de esos beneficios, de esas rentas. Por supuesto, una vez se obtenga una participación de los bienes que han sido incautados, los recursos para el caso de Colombia entrarán a formar parte del presupuesto de la nación y en ese sentido habrán de distribuirse con arreglo a las normas vigentes. En lo que tiene que ver con el Caquetá, desde el mismo día del acontecimiento de estos hechos, el sábado de este fin de semana, hicimos presencia con nuestro director seccional del CTI y 8 funcionarios de Policía Judicial. Estuvimos en el lugar de los acontecimientos recaudando pruebas. La Policía Nacional se hizo presente a través también de sus funcionarios de Policía Judicial y el día domingo reforzamos toda esa actividad de investigación. Llegaron también al lugar 8 funcionarios de Policía Judicial de la Dijín, comandados por el mayor Guatibonza, quien está en el campo trabajando coordinadamente con 4 directores nacionales que están en el área, el director nacional de Fiscalías Seccionales, el doctor Luis González, la directora de la Unidad de Investigaciones Especiales contra el Crimen Organizado, la doctora Alejandra Valencia, y está igualmente el director seccional de Fiscalías y el director del CTI en el departamento del Caquetá. En los 3 casos, 2 de homicidio y 1 de tentativa de homicidio, estamos avanzando en la investigación. Hay unas investigaciones que avanzan más rápidamente que otras. Ya tenemos hipótesis investigativas en desarrollo y aprovecho esta oportunidad para solicitarle a la comunidad caqueteña, en particular a la comunidad de San Vicente del Caguán, que nos aporte elementos de juicio, evidencias que nos permitan avanzar más rápidamente en la determinación de la autoría de estos ilícitos. Tenemos evidencias ya, evidencias materiales, inclusive con relación al herido, en la medida en que uno de los proyectiles está impactando su propia entidad, y a través de una operación que vamos a llevar a cabo se va a poder obtener la evidencia desde el punto de vista de balística, que resulta ser muy importante en esta investigación. En este momento hay 21 investigadores en la zona, hay 2 mayores de la Policía Nacional y hay 4 directores avanzando en las investigaciones.
Pregunta Luz Karim Hurtado de Blue Radio, se prepara Alejandro Tibaduiza de Caracol Televisión. Fiscal, ministro, buenas noches. Yo quisiera hacerles una pregunta, lástima que el fiscal de Estados Unidos no me pueda contestar. Frente al tema de André Felipe Arias, se ha hablado que el acuerdo de extradición de Estados Unidos a Colombia no está vigente. Quisiera saber si de pronto nos pueden ayudar para dar claridad a eso, ya que hoy se está firmando un acuerdo para hacer el intercambio de bienes. ¿Qué pasa entonces con la extradición de Estados Unidos a Colombia de los que están solicitados? Este es un tema que corresponde más a Cancillería y por lo tanto pues nosotros hemos guardado prudente silencio para no interferir en la opinión que ellos tienen. Efectivamente el tratado de extradición no existe y el resto se enmarca pues dentro de la soberanía y de la autonomía que tienen los países y los jueces de esos estados de tomar sus propias decisiones. Pregunta Alejandro Tibaduiza de Caracol Televisión, se prepara Julis Carmona de RCN Radio. Señor fiscal, señor ministro, señor vicefiscal, buenas noches. Hoy se conoció que el exministro de Justicia, Yesid Reyes, propuso a la Corte Constitucional tumbar un artículo del acto legislativo, el que tiene que ver con la refrendación, y salvar el que tiene que ver con el fast track. ¿Cuál es su posición al respecto de cada uno de ustedes? Y también pues quería que nos explicara un poco la entrega, quizá un poco simbólica, que hizo el vicefiscal Kenneth Blanco, no sé si fue como de un cheque o algo así que les acabó de hacer, y cuáles serían los primeros casos en los que este acuerdo de compartición pues podría entrar en vigencia. Bueno, en lo que tiene que ver con la posición del exministro Yesid Reyes, pues es una solicitud que él hace a la Corte Constitucional y será esta institución judicial en su magna soberanía y en su magno conocimiento la que decida de la mejor forma posible. Nuestra posición pues es la posición que han expresado los negociadores del gobierno, quienes han sido los encargados de trabajar este nuevo acuerdo, y pues estamos, como todos los colombianos, esperando que la Corte Constitucional tome las decisiones y estamos seguros que serán las mejores decisiones para el bienestar y para la consolidación de este proceso de paz en Colombia. Sobre el primer punto, como le he dicho a los comunicadores en varias oportunidades, ese es un tema que tiene que ver básicamente con decisiones de política, cómo implementar los acuerdos, si se hará por la vía del fast track o no. Es un asunto que francamente trasciende de la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación y me parece que por el orden institucional no es conveniente que el fiscal hable, discuta e intervenga en estos asuntos. En relación con la entrega simbólica de este cheque, es muy importante, muy significativa, señor vicefiscal general, porque muestra de qué manera nuestra cooperación puede alcanzar resultados muy positivos en beneficio de la lucha contra la criminalidad. Se trata de activos evidentemente incautados en los Estados Unidos por las autoridades americanas, de cuyos resultados hoy nos comparten una primera cifra, que es ciertamente simbólica, pero pone en evidencia hasta qué punto puede avanzarse en esta materia de cooperación judicial. Recordaba hoy en la tarde que en el caso de los activos de Rodríguez Gacha, logramos obtener una participación en su momento, siendo yo ministro de Justicia, de $30 millones. Y esta es una fuente muy importante de financiamiento de la institucionalidad colombiana en la lucha contra el crimen organizado. Necesitamos estos recursos, son muy importantes apropiarlos justamente para fortalecer nuestra capacidad de acción contra las organizaciones criminales. Y debemos decir,
que con las autoridades de los Estados Unidos, particularmente con el Departamento de Justicia, ya estamos trabajando importantes casos que esperamos produzcan resultados concretos en el corto plazo y podamos obtener acopio de recursos adicionales en nuestra lucha contra la criminalidad. Pregunta Julis Carmona de RCN Radio. Se prepara Tairina Atencio de RCN Televisión. Fiscal, buenas noches. Particularmente hay dos cositas que quiero consultarle. Hoy el vicepresidente Germán Vargas Lleras le extendió una solicitud especial en materia de unas investigaciones que espera que se realicen a raíz de hechos de corrupción que se están registrando en el departamento del Meta. Allí particularmente me gustaría saber, pues obviamente, qué mensaje le envía al vicepresidente en ese caso. Y dos, hay unas denuncias contra el alcalde de San Vicente del Caguán puntualmente, también en hechos similares. ¿Qué medidas va a adoptar la Fiscalía en el caso particular de este mandatario? Bueno, en primer lugar, no conozco qué solicitud se haya hecho. La verdad es que en el departamento del Meta tenemos un cuerpo de fiscales muy amplio, trabajando desde hace ya varias semanas, cuando como fiscal general de la Nación nos dispusimos a evaluar distintas formas de contratación pública que estaban siendo cuestionadas y que puso en nuestro conocimiento el auditor general de la Nación. Y esperamos avanzar prontamente en esas investigaciones. Hoy hemos priorizado a nivel de delitos contra la administración pública varias investigaciones en Sucre, en Arauca, en el Meta, y estamos trabajando la fase 2 del departamento de La Guajira. La segunda pregunta era. Ya. Nuestro trabajo es el de la investigación y estamos en este momento acopiando toda la información en el terreno a través de la tarea que están desarrollando los funcionarios del CTI y de la DIJÍN. Pregunta Tairina Atencio de RCN Televisión. Se prepara Ricardo Maldonado de la agencia EFE. Buenas noches, fiscal. Dos preguntas. La primera, usted esta mañana hablaba sobre la incautación de 2.000 bienes que representan 5 billones de pesos. ¿En qué zona del país se encuentra la mayor extinción de bienes? Y la segunda pregunta, en representación del programa Cuatro Caminos, ¿qué ha pasado con la investigación del teniente Gamboa? Gracias. Muy bien, en relación con la primera pregunta, estos son activos que están radicados a lo largo de toda la geografía. Los más importantes de ellos, por 1.8 billones de pesos, fueron incautados y extinguidos su dominio, particularmente en Cundinamarca, en la sabana de Bogotá. Son tierras urbanizadas, tierras urbanizables y fincas muy importantes de los principales municipios sabaneros en Bogotá. También hemos incautado activos muy importantes en Antioquia, en el Urabá antioqueño, particularmente al Clan Úsuga, en una tarea que desarrollamos con la Policía Nacional de manera conjunta y que nosotros judicializamos por 270.000 millones de pesos. Allí están los rubros más importantes y allí ya aparece la cuota inicial de la extinción de dominio de los dineros de las FARC. Los primeros activos que fueron incautados por parte de la Fiscalía General de la Nación en una tarea que apenas estamos empezando, que va a tener continuidad y que va a llegar hasta el último centavo. Pregunta Ricardo Maldonado de la agencia EFE. Se prepara Rubén Darío Álvarez de El Universal. ¿Está? Fiscal, ¿me podría explicar cómo va a ser el tema de la compartición de la información con el gobierno de los Estados Unidos y cuándo entra a operar el convenio en sí y si se va a destinar un grupo especial conformado por agentes de las dos naciones? ¿Cómo va a funcionar esto? La criminalidad hoy no tiene fronteras.
las organizaciones criminales actúan en muy distintas jurisdicciones. Y hoy hemos aprendido una lección muy importante, que cuando iniciemos operativos de esta naturaleza, compartamos desde el primer momento la información para conducir de manera conjunta las investigaciones en nuestras dos jurisdicciones. Y como resultado de esas investigaciones conjuntas, se procederá muy seguramente a incautar bienes en ambas jurisdicciones. Como resultado de esa tarea, de ese esfuerzo de cooperación, de solidaridad con nuestros pueblos, va a resultar un producto de incautación de activos, y en relación con ellos es que vamos a obtener unos acuerdos de intercambio de las rentas que resulten de esos operativos, que habrán de definirse caso por caso. No hay un porcentaje definido en el texto del convenio, sino que será objeto de una definición ya en su momento para cada caso en particular. Finalmente pregunta. De inmediato. Lo que no tiene es efectos retroactivos respecto de operaciones que se hayan hecho con anterioridad. Pero yo tiendo a ser muy optimista, señor vicefiscal. Vamos a dar resultados muy importantes. Y no solamente para Colombia y los Estados Unidos, para otros países también, ¿no? Que trabajamos juntos.